Bienvenidos a The Sports MX, un podcast donde se analiza todo lo que pasa alrededor del mundo del deporte. En esta ocasión les traemos una serie de 25 episodios llamada Los Juegos Olímpicos a través del tiempo. Una sección especial de nuestra programación rumbo a Tokio. En esta nueva serie, un episodio saldrá cada semana, hasta el inicio de Tokio 2020+1. En esta serie de episodios hablaremos de 25 ediciones de los Juegos Olímpicos, obviamente de la competencia más importante del planeta, donde podrás ver, escuchar datos relevantes, curiosos, atletas destacados, conocer sus medallas y mucho más. Yo soy Jesús Javier Almería. Y yo, Víctor Herrera. Comencemos. En la Grecia antigua, los más prestigiosos militares, literatos, intelectuales o escultores pasaban el atardecer cultivando sus músculos en aquellos gimnasios. Se hacían fuertes acá, bien. Bastante fuertes. Que de hecho, por su composición, tenían un carácter clasista, ya que esto era para los ciudadanos puros, es decir, los jonios en Atenas, los dorios en Esparta, y por ejemplo, ni siquiera la llamada clase media, que son los periecos o los metecos, tenían acceso a esas instalaciones. De alguna manera tiene que haber iniciado también las condiciones de guerra entre las ciudades, si se tiene en cuenta que los juegos detenían las confrontaciones. En el mismo sentido, no se podría descartar la incidencia de los atributos físicos que fueron curtiéndose, tanto por la importancia de la cultura física como en el mismo fragor de las batallas. Pero lo cierto es que los griegos llegaron a unos juegos que para la época alcanzaron un alto rigor, pues su reglamento de 12 acapies se recoge hasta la exigencia de un certificado de 10 meses de entrenamiento previo. Algo así como la que sería hoy en día un requisito de clasificación o una marca mínima para acceder a la final. A la justa, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, sí. Vaya, mejor que nada ahorita a los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, con todo esto de los Juegos de Invierno, Juegos de Verano, Juegos Juveniles. Sí. También, el nombre de Olímpicos debe a que los Juegos se celebraban en el santuario de Olimpia, en el Peloponeso. Esto es en honor a Zeus. Y comenzaban con una ceremonia y un sacrificio a esa deidad. La primera edición consistió únicamente en una carrera de 185 o 190 metros. Es ahorita lo que es un largo de la pista de atletismo, por 32 de ancho. Y el vencedor fue Coraevo, de Elite. Posteriormente se fueron añadiendo carreras más largas, luchas, el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Después agregaron el boxeo, las carreras de carros, la forma de lucha violenta conocida como pancracio y otros deportes. La conquista de Grecia por los romanos en el siglo II, antes de nuestra era, trajo paulatina flagelación de los juegos. Pues los romanos, aunque comenzaron dándole a los juegos también un carácter religioso, poco a poco lo fue perdiendo por la exaltación de encima de aquellas de las personas del emperador. De la misma forma, fueron perdiendo también en rigor hasta llegar a degradarse, convirtiéndose en los escenarios de competencia en campos de muerte. Ya con esta situación insostenible que también tocó el poderoso imperio en el año 393, el emperador Teodosio abolió los Juegos Olímpicos. O sea, los abolió, o sea, los desapareció prácticamente, ¿no? Los prohibió. Los prohibió. Pues sí, ¿no? Después de que se supondría que los Juegos son los Juegos Olímpicos de la Paz, ¿no? De que, o sea, para que se evitaran las guerras, resulta que se empiezan a convertir en campos de muerte, o sea, güey, o sea, lo cambias una cosa por otra, no te pases de lanza, o sea, eso sí es ser cínico en su máxima expresión, el cinismo. Pero ya para entonces ya vienen los juegos de la era moderna. Sí, los Juegos de la Era Moderna. Y hay algún dato interesante que ahí lo van a escuchar, así que dale, Vic, dale. Claro. Tuvieron que pasar 1503
años para que la humanidad recibiera otra vez a los Juegos Olímpicos. 1,5 años. Sí, Es es bastante. Fue bastante. una locura, ¿no? O sea, y Y yo creo todo que gracias también. a Ajá, la obra y la ajá. tenacidad del francés Pierre de Coubertin. Sí, Gracias o a él. sea, la neta es que Pierre de Coubertin es un tipo que, a pesar de pues todas sus malas decisiones, tal vez, esto es lo que lo llevó a la cumbre del éxito, ¿no? Los Juegos Olímpicos, traer de nuevo los Juegos Olímpicos y que pues Desde- realmente se hiciera, ¿no? Con un objetivo que era evitar las guerras y que, pues bueno, vaya, ¿no? Entendemos que los Juegos Olímpicos, bueno, hace una rápida opinión, ¿no? Antes de ¿no? que sigas, Vic. Tenemos entendido que los Juegos Olímpicos pues son así un mensaje al mundo, ¿no? Un mensaje que tiene una nación de poder económico, poder social, poder político, ¿no? Entonces, o sea, unos Juegos Olímpicos es para que el mundo vea qué tan fuerte es un país. En estos Exacto. Juegos Olímpicos de la era moderna es para eso y también fue para evitar las guerras, ¿no? Que pues se viera como una guerra blanca, ¿no? Si lo vemos de esa manera, que en vez de, pues sí, de confrontaciones de bélicas, literalmente ahí había atletas, bueno, hay atletas y eso hace que no haya guerras, pero pues esa guerra blanca ahí se da, ¿no? Y pues ahí se demuestra su poder, ¿no? Si no, pues, ¿qué pasa con Rusia, ¿no? O sea, bueno, o la Unión Soviética, ¿no? O como antes se decía, que, o la URSS, vaya, también, que se van de los Juegos Olímpicos un buen tiempo, si no estoy mal, 2 ediciones o 3 ediciones de los Juegos Olímpicos y regresan con todo, ¿no? Y pues es que ahí se ve el poder, ¿no? El poder de las naciones y bueno, ahí van a ver un poquito ahorita de lo que va a hablar más este Vic, pero sí es que es bastante interesante cómo se manejan los Juegos Olímpicos de la era moderna. O sea, realmente es prácticamente lo mismo que pasa con los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua, pero, o sea, Más más moderno. bonito, más moderno, más bonito, ¿no? Sin sangre, vaya. Sí. Mira, vamos a continuar un poco con lo de Pierre. La filosofía olímpica de Coubertin se basa en un profundo estudio sobre el mundo griego y más que todo en que se dé cuenta que el deporte podría convertirse en un elemento esencial en la formación del hombre. Por supuesto, además de su pasión por el mundo helénico, Pierre de Freddy, que era su nombre de pila, de Pierre de Coubertin, recibe una gran influencia de varios pensadores, sobre todo del inglés Thomas Arnold, considerado por muchos hoy un estudioso como el padre de la cultura física moderna. Um, Además de esto, fue profesor de la prestigiosa Universidad Francesa de Sorbona. Coubertin desarrolla allí su idea sobre la restauración de los Juegos Olímpicos y en ese mismo escenario recibe las primeras críticas, de hecho. Llega entonces el 10 de abril de 1894, perdón, Y y Los el Ángeles. francés, en Los Ángeles, y el francés logra crear el Comité Olímpico Internacional con solo 13 miembros, de los cuales destaca Australia, Bohemia, Gran Bretaña, Hungría, Francia, Rusia, Bélgica, España, Holanda, Italia, por nombrar uno. Ya entonces se llegan a varias definiciones como suspensión, descalificación, calificación, que ahora sí se ve cada una de estas. En este primer Comité Olímpico Internacional fue presidido por el griego Demetrios Pikela, quedando Coubertin en el cargo de secretario general. El organismo rector fija para el 6 de abril de 1896 la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, en el estadio Panathinaiko, donde alrededor de 80,000 personas asistieron a la apertura de fiesta deportiva mundial. El rey Jorge I de Grecia realizó la inauguración oficial al expresar:
proclama la apertura de los primeros Juegos Olímpicos Internacionales en Atenas. Larga vida a la nación y larga vida al pueblo griego. Híjole, qué buena, ¿no? Mira, realmente yo creo, muy seriamente, que los Juegos Olímpicos de la Era Moderna inician en México 68. Y no porque seamos mexicanos, ¿no? Sino por el simple hecho de que la competencia misma en México 68 cambió, revolucionó. Con las transmisiones en vivo, con las transmisiones a color, con toda esta parte de demostración para que viera un lenguaje inclusivo, vaya, ¿no? De esta simbología de dónde se va a jugar el básquetbol, dónde es el fútbol y toda esta parte. Entonces yo creo que los Juegos Olímpicos de 68 fueron los que iniciaron los Juegos Olímpicos de la era moderna. O sea, realmente, para mi opinión personal, eso pasó. Bueno, Eso que pasó. también en esta época, pues como yo opino que como después de 1500 años fue la restauración de estos juegos, por eso lo llamaron de la era moderna. Sí, Porque quieras un milenio y medio a esto, sí es era moderna. sí, sí, sí. Bueno, por ahí va, yo creo que esa parte, pero todo esto de la televisión a color, igual marcó un antes y un después de la manera en la que se dan a De que conocer se los juegos. vivía, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, después de toda esta breve recopilación de la historia de los Juegos Olímpicos, iniciamos con Ámsterdam 1928. Los Juegos de Ámsterdam 1928, los Juegos Olímpicos denominados Juegos de la Novena Olimpiada desarrollados en Ámsterdam, Holanda, tenían una duración del 17 de mayo al 12 de agosto, por ahí más de 2 meses, ¿no? 2 meses y medio, Sí. donde participaron 2.883 atletas, representando a 46 países integrantes del Comité Olímpico Internacional. Los holandeses se habían postulado ya para los Juegos de 1920 y en 1924. Sin embargo, pues fueron derrotados por Ambares y víctima de la Primera Guerra Mundial, claro, y por París, ¿no? Pues por los dueños, pues vaya, los dueños de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Por quién En ese más? momento sí. Exacto. Y bueno, la ceremonia, sí, las ceremonias ya sea de apertura y de clausura, la ceremonia inaugural tuvo lugar en el Estadio Olímpico similar de Amberes en 1920, pero este dispone también de una pista de ciclismo. El príncipe Hendrik declaró la forma inicial, la forma inaugural de estos juegos. El juramento de los atletas fue pronunciado por Henry Dennis. Los participantes participaron, como dije, 2.883 atletas, 277 mujeres por primera vez y 2.606 hombres de 46 países, claro, compitiendo en 109 pruebas. Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile, Cuba, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Haití, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, no pasó nada. Malta, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda, o como se dice, Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Hungría y Yugoslavia. La verdad es que para los primeros juegos de la era moderna eran bastantes países, la verdad. Sí, sí, tuvo un impacto increíble en tantos países. Sí, la verdad es que sí, estuvo bastante interesante esa, pues vaya, ¿no? Sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? La primera sede. Y Sí bueno, que es una medalla sí, sí, dale, dale. muy interesante. Dale, dale. Desde Ámsterdam, en lo que estamos, en 1928, y hasta Melbourne,
1956, el diseño de la medalla se estandarizó con la diosa de la victoria de la mitología griega, Nike o Nice, al frente y al reverso, un deportista cargado en hombros en un estadio olímpico. Para esto también el artista fue el que ganó un torneo que se convocó por el Comité Olímpico Internacional. Este artista fue Giuseppe Cassiolini. Espero que lo esté diciendo bien, porque es italiano y no conozco mucho de Una disculpa si lo pronuncia mal, ¿eh? para los familiares del señor Cassiolini. Y es una medalla muy bonita. Desde entonces, en 1928, hasta Melbourne, en 1956, se estandarizó y lo único que cambió fue la ciudad sede de los Juegos y el año. Sí. Pero la verdad, o sea, para los que nos están viendo por YouTube, es una medalla bastante bonita, bastante bonita. Esa medalla de 1950, hasta 1956, ¿no? Es bastante chula. Y bueno, ahí no había nada de ecológico, por cierto, ¿eh? No. Digo, bueno, ¿te parece si decimos del 10 al 1 el medallero? 1 y 1 cada quien. Claro, tú comienzas, ¿no? Va, perfecto. Iniciamos con el número 10, que en ese entonces Canadá quedó en el lugar número 10 en el medallero general, con 4 medallas de oro, 4 medallas de plata y 7 de bronce, con un total de, pues, 15 medallas. En el lugar número 9 quedó Suiza, con un total de 7 medallas de oro, 4 de plata, 4 de bronce, haciendo un total de 15. Sí. Recuerden que en los Juegos Olímpicos lo que diferencia si es que tienen la misma cantidad de medallas es de las medallas del color que ganaron, ¿no? Pues obviamente si ganaron 7 de oro, pues obviamente tienen más importancia de 7 de oro que las 7 de bronce, ¿no? Y bueno, en el lugar número 8 tenemos a Italia con 7 de oro, 5 de plata y 6 de bronce, con un total de 18 preseas. En el lugar número 7 tenemos a Holanda, con un total de 6 de oro, 9 de plata y 4 de bronce, haciendo un total de 19 medallas. 19 medallas. Y bueno, en el número 6 tenemos a Inglaterra con 3 medallas de oro, 10 de plata, 8 de bronce, con un total de 21 preseas. En el lugar número 5 quedó Francia, con un total de 6 de oro, 10 de plata, 5 de bronce, haciendo un total de 21. El mismo caso que en el 9 y en el 10, lo que lo diferencia fue las medallas de oro. Sí, exactamente. Y bueno, en el número 4, en el cuarto lugar, es algo bastante interesante porque un país que ahorita ya lamentablemente no figura en los Juegos Olímpicos es Finlandia, que obtuvo 8 medallas de oro, 8 medallas de plata y 9 de bronce, con un total de 25 preseas. Sí venían fuertes. Venían, literal, venían tiempo pasado. En el lugar número 3 tenemos a Suecia con 8 de oro, 6 de plata, 12 de bronce, consiguiendo un total de 26 medallas. Alemania queda en el segundo puesto con 10 de oro, 7 de plata y 13 de bronce, con un total de 30 preseas. Y en el número 1, ¿quién está en el número 1, Víctor? Alguien bien raro que ya ni me suena. Sí. Jamás. Estados Unidos con 22 de oro, 18 de plata, 16 de bronce y haciendo un total de 56 medallas. 56 medallas. Y es algo raro, ¿no? Ver esta cifra ya en Brasil 2016 con más de 100 medallas, ¿no? O sea, esto ya no es nada, ¿no? A comparación de lo que hoy en día se juega en los Juegos Olímpicos.
¿Dónde quedó México en esto? Pues no, pues México, gracias a que participó, ¿no? Pues México, lamentablemente, en esta, pues edición, no obtuvieron medallas, no obtuvieron medallas, tristemente. Chale. Qué triste. Ahora, Continuamos con las atletas, ¿cómo ves? me late los atletas destacados. Y pues como siempre, el estadounidense Johnny Weissmuller ganó 5 medallas de oro en natación y una bronce en polo acuático. La verdad es que, bueno, antes que sigas, la verdad es que los estadounidenses desde ese entonces ya estaban diciendo que iban a ser los mejores en la natación, pues lo han sido, nadie se los ha podido quitar. Sí, imagínate ya cuánto mantenerlo para seguir ahorita en el primer Pues lugar con más de 100 medallas. ya casi un siglo, son 93 años, en Tokio se cumplen 93 años. ¿Ve? Ahí Es que se la ve verdad el es poderío, ¿no? La ventaja que nos llevan a todos los países. sí, el interés que le ponen al deporte. Sí. También tenemos al finlandés Paavo Nurmi, que cosechó 3 medallas de oro en pruebas de fondo y medio fondo para culminar su brillante trayectoria con 9 metales dorados. También al jinete checoslovaco Francesc Ventura ganó el Grand Prix encuentre de saltos Ecuestre. Con un récord que perduró hasta Montreal 1976 al realizar un recorrido inmaculado sin una sola falta. Sin una sola falta. Bien interesante. Complicado. Sí, sí, definitivamente. Y que el ecuestre es, pues, sí, es una de las disciplinas precursoras de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Y pues bueno, ¿te parece si vamos con hechos relevantes? Claro, muy bien, ¿qué te parece? Me parece bien. Pues bueno, como antes les había comentado, las mujeres compitieron por primera vez en el atletismo, pese a las objeciones de Pierre de Coubertin. Es también, o sea, pionero, pero misógino, claro. Y bueno, y también del Papa Pío número 11, aunque se limitó su participación solamente a 5 disciplinas o a 5 eventos, ¿no? Y de hecho esto de las mujeres se dio gracias a que Coubertin dejó el puesto de director general del COI. Sí. ¿Y no? Hasta... No, y te apuesto que ni siquiera o sea, yo creo que hasta Sydney 2000 hubiera entrado las mujeres, tal vez, ¿eh? Sí, de hecho, Gracias, Christopher. Gracias que se fue. Pero bueno. Robinson, de Estados Unidos, en atletismo ganó en la final por medio metro, siendo solo la cuarta vez que participaba, ¿no? Y en una de estas carreras, ¿no? De esas características como tal. Por primera vez, la llama olímpica se colocó en una torre diseñada por Jan Wills en el estadio donde permaneció encendida a lo largo de todos los Juegos. En aquel tiempo no existía aún el relevo de la antorcha, ¿no? Solo la encendían. Imagínate cuánto pagaron de gas. Exactamente. Sí, manches. El continente asiático obtuvo sus primeros triunfos por un intermediario, claro, de los japoneses Miki Oda en el salto triple y Yoshiyuki Tatsurata en 200 metros en nado pecho, mientras el egipcio Ibrahim Mustafa fue el primer deportista no europeo en dominar un evento de lucha grecorromana, o sea, de la lucha olímpica. Bastante interesante. Y una disculpa por nuestra pronunciación porque la verdad, esperemos mejorar con el tiempo, ¿no? Y bueno, la gran ausencia de la Olimpiada resultó ser Barón de Pierre de Coubertin. No, bueno, la verdad es que qué bueno que se fue. Quien había dejado pues ser
como dijo ahorita Vic, presidente del COI, ¿no? Del Comité Olímpico Internacional. Eso fue 3 años antes, ¿no? Claro. Y bueno, y no acudió a esta ciudad debido a que pues tenía una enfermedad, ¿no? Uruguay y Argentina jugaron el tiempo reglamentario, obviamente de fútbol, y 2 tiempos extras empatados a 1 gol. Al día siguiente, los uruguayos triunfaron 2-1 para retener la corona alcanzada en los Juegos Olímpicos anteriores. ¿No? Ahí te das cuenta que, pues, Argentina y Uruguay en el fútbol son históricos, ¿no? Son potencias. También un dato curioso de estos juegos es que Alemania volvió después de 16 años de estar fuera de los Juegos Olímpicos desde su última participación en Estocolmo 1912. Es esto con el fin de probar la paz que había después de la guerra, que es el fin de los Juegos Olímpicos, los Juegos de la Paz. Sí, sí, y bueno, o sea, ¿y de qué forma regresó, no? Sí, porque ya viste en el medallero, se quedó con el segundo lugar. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, una completa locura lo que es Alemania, ¿no? Y todavía falta lo que es la Rusia en su momento, ¿no? O la URSS, como se decía antes. Alemania después de 16 años y quedándose con el segundo lugar. O sea, aguas, ¿no? Aguas ahí. Está interesantísimo eso. Bueno, hasta aquí llega este primer episodio. Si te gustó, recuerda compartirlo, suscribirte, seguirnos, darle like y recomendarnos con tus amigos, claro, ¿no? Que se avecina, esto es Tokio. La mejor información de los Juegos Olímpicos en DC Sports MX. Nos veremos en un nuevo episodio cada semana, ya tú sabes, los días martes. Entonces, desde las 5 de la mañana los vas a poder escuchar en Spotify y a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, los vas a poder ver y escuchar a través de YouTube con nuestros estrenos interactivos. ¿Ok? Vic, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Instagram como Víctor HM13, síganme, suban mis likes, por favor. Y en Facebook como Víctor Herrera Mendoza. Los espero por ahí y den like a la página de This Sport MX. A mí también me encuentran como JesusMXJ en Instagram, nada más. Y bueno, a This Sports MX me encuentran como @TISMX oficial en todas las redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok. Y bueno, este podcast, aparte de Spotify, lo puedes escuchar en Anchor, en Google Podcast y en Castbox. Y bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias.